Señor habló a su corazón. Y ellos pensaron así. Y luego de escuchar la sentencia de Dios acerca de esto, ellos dijeron, vamos a levantarnos y vamos a enfrentar una batalla. Vamos a levantarnos y vamos a salir a pelear. Hay personas que cuando están bien en la iglesia, no participan en nada o no se involucran en muchas cosas. Pero luego que cometen un error, es como que les nace el querer hacer, el querer estar en diferentes áreas. Es como que si se acordasen en ese momento de que quieren servir a Dios, que quieren hacer la voluntad de Dios a partir de ese momento. Bueno, el pueblo en el momento que tuvo que entrar a la tierra para poseerla, dijo, no, hay gigantes. Sin embargo, Josué y Caleb dijo, los comeremos como a pan, porque Dios está con nosotros. Ellos tuvieron fe, tuvieron esperanza para levantarse y enfrentar a su enemigo. No importaba que eran gigantes, porque Dios estaría con ellos. Pero el pueblo no creyó. Dice la palabra, no quisiste oír la voz de Dios, aquel que te protegió, aquel que te guardó. Y producto de eso tuvieron que caminar errantes por el desierto, 40 años. Podían haber tomado la tierra prometida, pero ellos, por su incredulidad, ahora tenían que vagar por el desierto. Entonces, al ver las consecuencias de su error, las consecuencias de su incredulidad, al ver que Dios se había enojado con ellos, dice que toman una actitud, pero esta actitud no es la correcta. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, Moisés les recuerda la derrota de Horma. Deuteronomio capítulo 1, versículo 41 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Entonces respondiste y dijisteis, hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová, nuestro Dios, nos ha mandado. Y os armaste cada uno con sus armas de guerra y os preparaste para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestro enemigo. Y os hablé, y no disteis oído, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volviste y lloraste delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya, santo nuestro Dios. Dice la palabra que entonces ellos respondieron y dijeron, hemos pecado contra Jehová hemos pecado contra Jehová. Subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y dice que ellos dijeron, hemos cometido un error, hemos pecado contra Dios. Así que vamos a armarnos y vamos a subir a pelear contra nuestros enemigos. Pero esa actitud ya era tarde. Esa actitud de fe no era algo genuino. Ese arrepentimiento no es un arrepentimiento genuino. Cuando nosotros queremos mostrar como que estamos arrepentidos, pero Dios sabe que no es un arrepentimiento genuino, no es la verdad. Es algo que tratamos de demostrar, pero no es verdadero. Y Dios conoce el corazón de los hombres. Ellos trataron de decir, hemos cometido un error, hemos pecado contra Dios, así que ahora vamos a levantarnos y vamos a pelear, como teníamos que haberlo hecho. Pero no lo estaban haciendo porque confiaban y porque creían en Dios. Lo estaban haciendo porque no querían las consecuencias de su incredulidad. No querían las consecuencias de sus actos. No querían la consecuencia de sus murmuraciones. Porque cada uno en su tienda murmuraba acerca de lo que Dios les había hablado. Y le decía a su compañero, ¿por qué no levantamos a alguien que nos lleve de nuevo hacia Egipto? Porque aquí vamos a perecer todos, van a matar a nuestros hijos. Y parecía aquí una actitud de fe.
Bueno, es la actitud que muchas veces tienen aquellos que cometen una falta, cometen un error. Hay veces que el cristiano es sancionado porque comete un error. Y luego que comete una falta y recibe una sanción, pareciera que se le despierta el querer ahora sí levantarse y pelear contra los enemigos. Cuando podía hacerlo, no lo hacía. Cuando tuvo la palabra de Dios para levantarse y pelear, no quiso hacerlo. Pero ahora, al ver las consecuencias, al ver lo que le espera, al ver lo difícil que es mirar todo desde afuera y no poder servir a Dios, cómo le duele en el corazón el ver que hay personas que se pierden y ahora yo no puedo hacer nada. Me duele en el corazón saber que yo era una herramienta en las manos de Dios y podía ser un canal de bendición y hoy no puedo hacerlo. Hay personas que cuando pueden hacerlo, no lo hacen, no tienen la intención, pero luego no les importa quebrantar aún una obediencia. Cuando el pastor le dice, mira, no lo hagas, no puedes hacerlo. Pero dice, no, pero hay gente que se pierde, tengo que hacerlo. Pero no es un arrepentimiento genuino, no es un interés genuino, no es real. El pueblo actuó de esa manera. Dice la palabra, entonces respondiste y me dijiste, hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová, nuestro Dios, nos ha mandado. Y os armaste cada uno con sus armas de guerra y os presentasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Aún en medio del error, Dios le habla a su corazón y le dice, no suban a pelear, no lo hagan porque yo no estoy con ustedes. Es en vano. Pareciera que es una actitud de fe, pareciera que es la actitud que trata de remediar a alguien que ha cometido un error y se ha arrepentido por esos errores, se ha arrepentido por sus faltas. Y entonces dice, voy a hacer ahora sí la voluntad de Dios y ahora sí voy a hacer lo que el Señor me mandó a hacer primeramente. Pero no es un arrepentimiento genuino de su corazón. ¿Por qué? Porque aquí en esta historia podemos ver la rebeldía que había en ellos. Hay quienes no notan la diferencia entre hacer la voluntad de Dios y entre seguir mi propio corazón. Entre hacer la voluntad y cumplir con la palabra de Dios o el hacer lo que la carne me dice que debo hacer. Hay algunos que dicen, es el Espíritu de Dios quien me habla. No. Porque ¿quién los guió a ellos a levantarse? ¿Quién guió al pueblo a que se levantasen a pelear? ¿Qué los impulsó a tomar esta decisión? Parecía algo real. Hemos pecado contra Dios, así que ahora vamos a levantarnos, vamos a pelear. Y se armaron. Pero vino la palabra de Dios por medio de Moisés y les dijo, no lo hagan, no salgan a pelear, porque no estoy con ustedes. En el libro de Números puedes encontrar algunos detalles de esta batalla. Pero en definitiva Dios les dice, no lo hagan, ya es tarde, no lo hagan porque van a ser derrotados por sus enemigos. Lo que ustedes pensaban, ustedes tenían miedo que sus hijos iban a morir. No pudieron confiar ni creer en la palabra de Dios. Y entonces el Señor les dijo, aquellos que ustedes pensaban que iban a morir son los que van a entrar en la tierra, pero ustedes quedarán a mitad de camino. Es un problema cuando a nuestro corazón le importan más las consecuencias que el error. A Caín le importó más la carga por su pecado, por su error, lo que iba a tener que enfrentar, que el mirar y decir, asesiné a mi hermano. ¿Qué clase de corazón, qué clase de hombre soy? Que le quité la vida a un inocente por celos, por envidia. Él no vio su error, vio las consecuencias que trajo su error. Y así también el pueblo. Una vez que tomó esa actitud de incredulidad, ahora quiso armarse de valentía y de fe. Pero ya era tarde. Hay veces que reaccionamos tarde. Es como aquella persona que cuando ya está al borde de perder su familia, cuando ya se ha destruido todo,
Dice, ahora voy a hacer lo correcto, ahora voy a cambiar. Y le dice a la esposa, dame una oportunidad, ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a ser una persona que vos querías, ahora sí te voy a escuchar, ahora sí te voy a valorar. Y parece que es arrepentimiento y parece que ha entendido. Pero si esa mujer le da una oportunidad, difícilmente sea verdad. Difícilmente haya entendido. Es el impulso de darse cuenta las consecuencias que va a tener su error. Pero arrepentimiento, algo genuino del corazón. Pastor, ¿cómo usted sabe que ellos no se arrepintieron verdaderamente del corazón? ¿Cómo sabe usted que ellos no se dieron cuenta de su error y quisieron enmendarlo? Porque vino la palabra de Dios y le advirtió. Este libro de Deuteronomio es un recordatorio, es una advertencia al corazón de los hijos de Dios, para que tuviesen presente todo el tiempo los mandamientos de Dios, las leyes de Dios en su corazón, para que no cometan errores. El recordatorio de esta batalla viene para que puedan entender los errores que cometieron, las faltas, los que los llevó hasta ese lugar. Ellos dijeron, subiremos y pelearemos, le hemos fallado a Dios, así que ahora vamos a cumplir conforme a la palabra de Dios. Vamos a hacer lo que el Señor nos habló. Pero cuando el Señor les habló, era el momento en el que tenían que creer. Era el momento en el que tenían que confiar y armarse de valor y creer que Dios le daría la victoria. Dice la Escritura que Dios puede dar la victoria con muchos, con pocos, no importa. Es Dios el que da la victoria. Pero en el corazón de ellos no había un arrepentimiento genuino. No había un cambio, no habían entendido. Hay personas que dicen, en el momento que toca que tenga que recibir una sanción, dice, yo ya entendí la sanción, ya entendí lo que hice. ¿Puedo volver a servir, pastor? ¿Puedo estar nuevamente? No. ¿Pero por qué no? Si yo ya entendí. Parece que entendiste. Parece que te diste cuenta cuál era el error. Pero no es genuino, no es real. Nadie puede darse cuenta tan fácilmente. Hay situaciones donde una persona, uno se da cuenta que su corazón se ha arrepentido, se ha dado cuenta. Pero no es aquel que mira el servicio por sobre el error y le parece que es más importante el servir a Dios y no cómo servir a Dios. Se olvidan de a quién están sirviendo. Ellos pensaban que podían engañar a Dios, que al decir vamos a levantarnos, vamos a pelear, tomemos las armas de guerra, vamos a cumplir la voluntad de Dios, pareciera que a Dios iban a engañar. Pero Él dijo, no lo hagan, yo no estoy con ustedes. No salgan a pelear, porque van a ser destruidos. No lo enfrentes. Así es como muchas veces las personas se arman de valentía en el momento incorrecto y dicen, ahora sí voy a enfrentar esto. Ahora sí voy a salir a pelear contra esto. Pero Dios no está contigo. No es el momento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no es verdadero. Entonces, como no hay arrepentimiento, no hay perdón. Es importante que el hombre pueda reconocerse, que el hombre pueda entender su condición delante de Dios. Ellos querían salir a pelear, no porque hayan entendido que Dios era un Dios poderoso, no porque ellos ahora entendían que tenían que confiar en Dios, o porque la palabra de Dios en ellos se hizo poderosa y ahora podían comprender que era real la protección, el resguardo de Dios. No es por eso, sino que ellos no quisieron tener las consecuencias. Y cuando a ti te preocupa más la consecuencia que el haber fallado a Dios, que el haber cometido ese error, que el aprender de ese error. Porque en definitiva se trata de eso, de aprender de nuestros errores, si así es como te toca aprender. Yo siempre digo que el inteligente aprende de sus errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás. El sabio aprende al ver lo que a otros tuvieron que vivir. Por eso Moisés les habla y les recuerda esta historia.
Porque esta historia habla acerca de un pueblo que no pudo comprender. Un pueblo que se levantó a pelear en el momento incorrecto. Un pueblo que lo hizo. Hoy una persona me decía, pastor, ¿cómo sé que estoy orando en el Espíritu? ¿Cómo sé que verdaderamente la oración es una oración en el Espíritu? Bueno, ¿qué piensas tú que es esta batalla? ¿Fue una batalla en el Espíritu? ¿Fue una batalla que tenía que ver con parte del plan y del obrar de Dios? ¿O fue la carne de ellos? Ellos salieron a pelear en la carne. Dios no estaba con ellos. Es como cuando de repente una persona se quiere parar delante de alguien y quiere enfrentar una situación, pero está en la carne. Entonces trata de luchar contra lo espiritual, pero está en la carne, no puede pelear. Es inútil, Dios no está con él, está en la carne. Así hay personas y hay creyentes que tratan de hacerle frente a situaciones que no pueden hacer frente, pero porque están en la carne, porque quieren hacerlo de Dios y quieren tomar las armas de Dios y quieren salir a pelear. Ellos tomaron armas de guerra y se levantaron para enfrentar una batalla, pero Dios les dijo, no lo hagan porque yo no estoy con ustedes. Pero hay quienes quieren salir a pelear de esa manera, quieren salir a enfrentar esas situaciones. Un hermano me decía, pastor, ¿sabe? Quiero contarle algo. Los hermanos antes de la reunión están predicando en la estación. Y este hermano me dice, pastor, ¿sabe que estaba predicando y de repente se levantó una mujer? Y esta mujer comenzó a decirme que me calle, que me callara la boca. Uno está predicando la palabra y de repente alguien hace esto. Se te pone enfrente y te dice que te calles, te insulta, te falta el respeto. Pero cuando tú estás peleando en la carne, tú podrás decirle cualquier cosa y nada hará que esa persona se calle, nada hará que esa persona retroceda. Porque tú puedes levantar las armas, pero estás peleando solo. Dios no te acompaña, Dios no te respalda, Dios no está ahí. El pueblo pensaba que iba a salir, pero dice la Escritura, pero no quisiste prestar tu oído. Dios le habló, aún en medio de su error. En medio de nuestros errores, Dios nos habla. Dios nos advierte, nos da consejo, pero no queremos oír. ¿Por qué? Porque para nosotros pareciera que el sentir es más importante que la palabra de Dios. Yo siento que tengo que hacerlo. La palabra de Dios dice que no, pero yo lo siento. Yo siento que tengo que ir, pero no estás en condición de hacerlo. Pero alguien tiene que hacerlo. Sí, alguien tiene que hacerlo, no tú. Hay personas que me dicen, pastor, pero la gente se pierde, pero hay personas que necesitan que oren por ellos, hay personas que están en la calle, hay personas que están sufriendo, y yo veo que la gente sufre, y yo veo que a nadie le importa, y entonces, ¿por qué no preparas tu vida? Si a ti te importa, entonces, ¿por qué no limpias tu corazón? ¿Por qué no te sujetas a la voluntad de Dios? ¿Por qué no cambias de vida? ¿Por qué no le dices, Señor, transforma mi corazón para poder ser una herramienta en tus manos? ¿Por qué? Porque te importa, pero no quieres cambiar. Quieres ayudar a la gente. Quieres ser un canal de bendición. Pero hay rebeldía en tu corazón. La palabra de Dios no está presente en ti. Tienes falta de conocimiento. Quieres seguir el impulso de tu corazón y no la palabra de Dios. Entonces verás toda la necesidad que hay, pero tú no podrás hacer nada. Porque la carne no puede llegar al Espíritu. El Espíritu Santo de Dios es el que tiene el poder para tocar los corazones. Cuando la palabra de Dios se está predicando, es Dios quien toca los corazones. Es Él el que trae la convicción de pecado. Es Él el que hace sentir ese peso en el corazón de que algo está mal en mí. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el peso es falso. Porque si verdaderamente sintieras que te importan esas personas, cambiarías de vida. ¿Qué tengo que hacer, Señor, para poder servirte? ¿Qué tengo que hacer, Señor, para ayudar, para orar por el enfermo, para ayudar al pobre? ¿Qué tengo que hacer, Señor, para pararme y predicar un mensaje? Limpia tu vida, santifícate, prepárate para encontrarte con tu Dios. Saca todo lo malo, quita las rebeldías del corazón, sé obediente. Ponte bajo la mano de Dios, espera el tiempo.
Y la bendición del Señor vendrá a tu vida. Este hermano me decía, pastor, ¿sabe que esta mujer me dijo que me calle? Entonces corrí el micrófono y le dije, en el nombre de Jesús te ato. Y esa mujer fue quebrantada, comenzó a revolcarse en el suelo. Dios comenzó a tocar su corazón, aceptó a Cristo como su único Dios y Salvador de su vida. ¡Aleluya! Santo nuestro Dios. Hay una diferencia cuando Dios está y cuando peleas solo en la carne. Tú puedes tener todo el manual y puedes tener todas las palabras de la Biblia, pero Dios te dice, no estoy contigo. No lo hagas, yo no estoy ahí. No trates de pelear esa batalla, porque tu enemigo te va a vencer. Hay personas que a veces se desaniman y dicen, ¿por qué? ¿Por qué no funciona? Porque estás tratando de hacer algo que todavía no es el tiempo. Hay quienes quieren adelantarse pasos. Hay quienes tienen ese impulso, ese entusiasmo. Dice, quiero ir a orar por los enfermos, quiero ir a un hospital, quiero predicarle a la gente, quiero estar en la calle, quiero hacer esto y lo otro. Bueno, es necesario que aprendas. Es necesario que comiences a dar pasos de fe, que empieces a mostrar señales de un verdadero arrepentimiento, frutos de arrepentimiento. Que comiences a mostrar tu vida y tu testimonio como alguien que ha cambiado, alguien que es una nueva criatura, alguien cuya rebeldía queda atrás, su mal carácter queda atrás, para poder servir a Cristo. Pero dice la palabra que el pueblo se levantó, pero lo hizo sin el Señor. Temieron a lo que iba a ocurrirles. Entonces dijimos, antes de estar 40 años vagando por el desierto, vamos a pelear. Si las consecuencias van a ser estas, bueno, entonces vamos a levantarnos, vamos a pelear. Pero Dios le dijo, ahora ya es tarde. Ya es tarde para enfrentar. Era en el momento que te di la palabra. Era en el momento que te hablé. Era en el tiempo de la oportunidad que había para tu corazón. Hay veces que nosotros desaprovechamos las oportunidades de Dios. Dios nos habla, nos da la oportunidad de servirle, pero nos parece que el servicio es algo que es fácil. Entonces desestimamos el servicio a Dios, nos volvemos atrás, dejamos de servir. Hay personas que a veces dicen, ¿sabe? No voy a servir más. ¿Por qué? No, y porque no siento que tengo que hacerlo. Perfecto. Y luego se dan cuenta del error que cometieron y dicen, ahora quiero servir otra vez. No es así. Esto no es yo me pongo, yo me saco, yo sirvo, yo me voy. Un tiempo estoy, otro tiempo estoy en el mundo. Por momentos vuelvo, ahora volví a la iglesia, así que ahora quiero servir. No funciona así. Significa que no te das cuenta de lo que Dios te ha dado. No te das cuenta de la bendición que Dios ha puesto en tus manos. Y pareciera que estás rechazando el servicio que un hombre te ha dado, pero no es así. Lo que estás haciendo es desestimar el servicio que Dios te entregó. Dios te habló a tu corazón, Dios tocó tu corazón para que dijeras, Señor, quiero servirte, quiero ser de bendición en esta área. Y Dios te permitió poder hacerlo, y Dios te bendijo, y Dios te prosperó, y Dios te mostró su mano, y Dios te guió. Pero en un momento, por problemas personales, por dificultades, dice, no voy a servir más. ¿Por qué? Porque no lo siento. Siento que ahora tengo que hacer otra cosa. Y luego cuando se dan cuenta de que cometieron un error, quieren volver a hacerlo. Quieren volver el tiempo atrás. Pero lo cierto es que desaprovechaste la oportunidad. Desaprovechaste el momento. No quiere decir que no habrá oportunidades de Dios. No quiere decir que habrá un tiempo nuevo. Pero será necesario que aprendas. Será necesario que ahora puedas valorar lo que Dios te da. Será necesario que ahora puedas mirar, pero no mirar con los ojos de la carne, sino con los ojos del Espíritu. Que puedas ver la gran bondad de Dios, el gran amor del Señor. Dice la palabra que y os hablé y no diste oído. Antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez subiste al monte. Dios les habló y ellos no quisieron prestar su oído, sino que fueron rebeldes. La rebeldía es un problema en el corazón de un creyente.
Porque la rebeldía te llevará a que tú hagas lo que dice tu corazón. Alguien te dice, mira, tienes que hacer esto, pero no, ¿qué sabe? Yo lo hago a mi manera. Yo le pongo mi impronta, lo hago así. Pero cuando alguien te habla y te da un consejo, Dios ha establecido un orden en la iglesia. De manera que cuando el pastor de repente te habla y te dice, mira, hazlo de esta manera. Y tú obedeces. Y tú entiendes. Y tú sacas la rebeldía de querer hacerlo a tu manera. Hay personas que no pueden. Hay veces que en los grupos, personas que se dedican a cocinar y a hacer las viandas, uno los ve discutir por cada cosa que es infantil, pero no pueden evitar la comparación, no pueden mirar lo que verdaderamente es importante. Entonces caen en decir, no, porque la gente cuando yo hago la comida, la gente de la calle sabe porque yo corto la cebolla bien chiquitita y el morrón bien pequeñito, entonces a la gente le gusta. Y yo cuando pongo el pollo no se desarma y queda así y el arroz no se pasa. Y otra dice, no, a mí me gusta porque yo lo hago de esta manera, lo hago así. Y pelean. ¿Por quién tiene la razón? ¿Por quién cocina mejor? ¿Por quién lo hace de tal o cual manera? Y el que está a cargo dice, pero hay que hacerlo así. Y otro dice, no, pero hay que ser más generoso. Nosotros le ponemos 4 kilos de pollo. No, pero para Dios hay que cocinar con todo. 10 kilos pongámosle. 2 días va a cocinar así. Pero como es así, dice, quiero hacerlo a mi manera. Yo en mi casa cocino así, está bien. Y pelean y discuten por esas cosas. Y pierden el centro y el foco de lo que están haciendo. Porque cada uno quiere hacerlo como a él le sale. Cada uno siente que su receta es la mejor. Cuando lo hace él, es como todo. Tú puedes hacer el peor pan del mundo, pero si tú lo haces, lo amasas, lo cocinas, todo, dices, qué rico, es mi pan. Es como que uno pierde el objetivo cuando hace algo. No puede ser objetivo, lo que yo hago es mejor. Y eso es algo subjetivo. Habrá personas que digan, a mí me gusta el guiso, el estofado, cuando está quemado, cuando uno raspa la olla y sale lo negro, las papas se queman abajo. Bueno, déjame decirte que eso está mal hecho. Pero así te gusta porque en tu casa lo recalentaban y se quemaba, entonces te gusta así. Al que no, el que no está acostumbrado a comerlo así, para él estará mal hecho. Otro dirá, a mí me gusta ese gustito a quemado, así lo quiero. Es subjetivo. Pero son detalles y son cosas que no son importantes. ¿Qué quiero decirte con esto? Que pierden el foco de lo que verdaderamente es importante, que es servir a Dios, es compartir el pan con el hambriento, que es llevar un mensaje de Dios a aquel que lo necesita para que esas vidas puedan cambiar y conocer a Cristo. ¡Aleluya! Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Porque comienza diciendo, Señor, donde tú quieras ponerme, allí quiero servirte. Señor, si es afuera, en la calle, Señor, en lo que pueda hacer, si tengo que ordenar las sillas, si tengo que barrer el piso, pasar el trapo. Pero luego se olvidan de eso. Y luego están peleando por quién pasa mejor el trapo. Y luego dice, yo aquí no limpio, yo allá no toco, yo aquello no hago. Y se olvidan de lo que un día le pidieron a Dios. Y desestiman y rechazan lo que Dios les permite. La gracia que Dios puso en sus vidas. Y dejamos de servir a Dios de la manera correcta para ahora ser guiados por la carne. Porque allí es donde están los chismes, la pelea, los pleitos. No siendo guiados por el Espíritu. Dios habló al pueblo y le dijo, no lo hagan. Jehová me dijo, diles, no suban. Ni pelees, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído. Antes fuiste rebelde al mandato de Jehová, y persistiendo en la altivez, subiste al monte. Hay veces que persistimos en la altivez, en creernos que somos los mejores. La palabra de Dios dice que el Señor resiste a los soberbios, más da gracia a los humildes. La altivez
La altivez de espíritu, cuando alguien se cree y está muy seguro y se cree que nada lo va a tirar del lugar donde se encuentra. Dice la palabra que aquel que está en esa condición, le vendrá quebrantamiento, vendrá la caída, por altivez de espíritu. Y ellos se llenaron de altivez y subieron al monte. No quisieron oír la voz de Dios que les dijo que no iban a estar, que el Señor no estaba con ellos. Y eso representa cuando nosotros queremos hacer las cosas en la carne. No importa si Dios lo apoya, no importa si Dios lo avala, yo lo voy a hacer. Es como cuando alguien dice, a mí me gusta esta persona. Y de repente alguien te da un consejo. Hay veces que las personas dicen, pastor, quiero estar con esta hermana, quiero conocerla. Y uno le da un consejo conforme a la situación. Cada una es diferente, cada situación es distinta. Pero hay veces que las personas dicen, no me importa. Está bien, el consejo me lo dieron, pero yo creo que es la persona correcta, así que lo voy a hacer de esta manera. Y dice, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer así, pero estás obrando en la carne. Y de la carne no podrás sacar nada bueno, sino que dice que la carne cosecha corrupción. No habrá algo bueno allí. Pero cuando tú eres guiado por el Espíritu de Dios, cuando tú dejas que el Señor te aconseje, que la palabra de Dios te guíe, que el Señor esté contigo, no importa cuán grande pueda ser tu enemigo si Dios está contigo. Pero cuando tú dices, voy a salir y voy a pelear, ahora sí, aunque Dios no me acompañe en esto, aunque de repente me dijeron que esto quizás no es de Dios, pero yo lo voy a hacer igual. Este trabajo no es de Dios, pero yo necesito la plata. Pero no es de Dios, pero yo la necesito. Dios ve la necesidad que hay en mí. Estás peleando solo. Hay muchas personas que están peleando solas. Hay muchos que tienen una idea de Dios. Hay personas que se acercan en momentos espontáneos, en diferentes situaciones, se acercan a las iglesias, recurren a las campañas. Y de repente los ves que oran en lenguas, todo, pero no es real, no es genuino. Es algo que quedó. Como que les quedó el costumbrismo, las formas. Pero ya no está el espíritu. Porque no hay un arrepentimiento real. El salir a la batalla no era algo malo, pero cuando Dios le entregaba a sus enemigos en sus manos, y no importaba lo grande que podían ser, porque Dios peleaba por ellos. Pero el problema aquí no era que los amorreos eran un pueblo poderoso, era que ellos decidieron pelear sin Dios para no enfrentar las consecuencias, para mostrar un falso arrepentimiento. Es como decir, muestra una cara que no es. Es la cara que muestra aquella persona que dice, me importan las personas, me importa la gente, me importa el que sufre. Y la pregunta es, ¿y qué estás haciendo por eso? ¿Te importa el que llora? ¿Te importa el que sufre? ¿Te importan los niños? ¿Y qué estás haciendo para cambiar esa situación? ¿Qué estás haciendo para acercarte al necesitado? Y algunos dicen, yo le predico la palabra, pero tu vida y tu corazón. Bueno, yo les hablo de Dios, pero ellos no mirarán tus palabras. Ellos mirarán tus hechos. Porque estás peleando solo. Puedes citarle la Biblia, puedes citar pasajes de la Escritura, puedes contar testimonios, puedes hacer lo que quieras, pero no es lo mismo. Porque pueden faltarte las palabras. Quizás no tengas la elocuencia o quizás seas una persona tímida. Pero si el Espíritu de Dios está en ti, si tú no estás peleando la carne, tú comenzarás a hablar y dice la palabra, abre tu boca y yo la llenaré. El Señor comenzará a hablar a través de ti. El Espíritu Santo de Dios tocará los corazones. Aleluya. Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Pero dice la palabra que ellos subieron por su rebeldía y por su altivez, decidieron subir así. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron hasta Seir, de Seir hasta Horma. Como las avispas, como un ataque multitudinario, aquel que alguna vez golpeó un panal de avispas.
Sabe lo que es cuando las avispas te persiguen. Así. Cuando tú tratas de sacártela de la cabeza, del cuerpo, cuando te revuelcas por el barro para que no te pique, no te tiras en el agua. Así huyeron los hijos de Dios. ¿Por qué? Por su desobediencia, por su rebeldía. La rebeldía es un grave problema para el corazón del creyente, porque te impide ser obediente. Te dicen, quédate en la puerta, y de repente lo ves y no está más en la puerta. Y le dices, ¿qué pasó, hermano? ¿No estaba en la puerta? No, a mí me cansa un poco las piernas, así que me fui a dar una vuelta. ¿Y tú piensas que los demás no se cansan? ¿Que no le duelen las piernas? Hay algunos que dicen, no, yo aquí no quiero estar, allá no quiero estar. Pero hay quienes entienden que es Dios y que si Dios me da la oportunidad de servirle, va a ser en cualquier lugar. A mí me dijeron, quédese en la puerta del baño. Gloria a Dios. Le dije, Señor, ayúdame que aquí en la puerta del baño pueda predicarle a alguien, pueda hacer un canal de bendición aquí. Quédate en la puerta. Dije, Señor, bueno, está bien, voy a estar en la puerta abajo, aunque no escuche la palabra. Señor, pero permíteme predicarle a alguien. Ve a cuidar los autos. En una campaña dijeron, vaya a cuidar los autos, hermano. Bueno, fui a cuidar los autos y andaba así en medio de la oscuridad. Y salió una persona de entre los autos. Y comencé a predicarle la palabra de Dios a este varón. Estaba atado al alcoholismo por años que no podían cambiar. Pero estaba allí en medio de la oscuridad. Mientras que estaba viendo y vigilando los autos, comencé a hablarle la palabra de Dios. Terminó aceptando a Cristo como su único Dios y Salvador de su vida. Donde el Señor te lleve, allí sea un canal de bendición. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. No hay un buen lugar para servir a Dios. Todos son buenos. Tiene que ver con tu fe, con la actitud de tu corazón. Hay quienes dicen, no, me ponen siempre en el baño, pareciera que no me quieren a mí. Como si el baño fuese un lugar de desprecio. Cuando tú te acercas a los caminos de Dios y tú reconoces tu pecado y reconoces tu condición, tú dices lo que sea, limpio las sillas, limpio las cortinas, lo que sea. Pero luego pareciera que es una deshonra. A mí en la puerta, a mí en el baño, a mí en esto. Pareciera como que le han ganado a alguien. Pero servir es servir a Dios. Yo no soy más por estar aquí predicando la palabra. Ni el hermano que está en la puerta es menos por ser portero o el que está haciendo sonido. Todos somos partes del cuerpo, herramientas en las manos de Dios. Pero la actitud con la que yo tome mi servicio a Dios, si yo soy carnal, todo me va a parecer malo. Voy a decir, bueno, acá no puedo escuchar la palabra, aquí no puedo hablarle a nadie, acá no hay bendición. Pero cuando tú crees, habrá bendición donde estés. No importa a dónde vayas. Va a haber bendición porque es la actitud de tu corazón. Porque tú le pides a Dios servirle de esa manera. Había veces que estaba trabajando toda la madrugada y hacía 12 horas que estaba trabajando toda la noche prácticamente sin dormir. Y llegaba el mediodía y íbamos a las reuniones. Y llegaba para colaborar sin dormir. Y decía, hermano, póngase en la torre. Y yo decía, en la torre me voy a dormir parado ahí. Pero decía, está bien. No decía, no, hermana, sabe que me duele, estuve parado, estoy cansado. La pierna se me dormía, tenía el cansancio, tenía el sueño, pero quería servir a Dios. Y entendía que en la obediencia estaba la bendición. Yo podía justificarme, podía decir que trabajaba muchas horas, podía decir que estaba cansado, 1000 cosas. Pero entendía que si era obediente en esas pequeñas cosas, dice la palabra, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Si puedes ser fiel en las pequeñas cosas, entonces podrás ver la gloria y la bendición de Dios en tu vida. Santo es nuestro Dios. Bendito es Él. Dice la palabra que el enemigo persiguió a los hijos de Dios como avispas. Y los derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y lloraste delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. De la misma forma que ellos hicieron. Ahora lloraban y se lamentaban delante de Dios, pero Dios no los escuchaba. Dios no prestó oído. ¿Por qué? Porque cuando tú eres rebelde y tú no quieres escuchar la voz de Dios,
Cuando tú no quieres oír el consejo de Dios y entonces voy a hacer lo que a mí me parece. Hay veces que las personas dicen, deme un consejo, pastor, ¿qué tengo que hacer? Y tú le aconsejas y hace totalmente lo opuesto. Y tú dices, hizo totalmente lo opuesto, está bien, es su decisión, era un consejo, cada uno hace lo que le parece. Pero luego la misma persona vuelve y te dice, deme un consejo otra vez. Y tú le dices, bueno, mira, esto es así. Y ves que hace totalmente lo opuesto. Yo no sé si pide el consejo para saber qué es lo que no tiene que hacer. Y dice, el pastor dijo que haga esto, entonces debe ser lo otro. Debe ser opuesto, funciona así. Pero luego viene otra vez. Ahora yo te pregunto, ¿tú qué le dirías a una persona que constantemente pide un consejo y hace lo opuesto? ¿Qué le dirías? ¿Le prestarías la misma atención? ¿Podrías escucharlo de la misma manera? Si dice la palabra que el Señor, cuando volvieron llorando, reconociendo la derrota, no los escuchó. ¿Cuánto más un hombre que ve que le habla a una persona y no le importa? Ahora, la diferencia está en que el consejo de Dios siempre viene a nuestra vida. Aunque tú seas rebelde, aunque te obstines en hacer lo malo, Dios te hablará. Hay personas que me dicen, pastor, ¿qué tengo que hacer? Y yo sé que muchas veces no obedecen. Pareciera que toman el impulso de querer obedecer, pero luego se vuelven atrás. Y dicen, ¿qué tengo que hacer? Y hay veces que le digo lo mismo que te dije la primera vez. ¿Te acuerdas lo que te dije la primera vez? Bueno, eso es lo que tienes que hacer. Lo mismo. Si no dejas el pecado, si no te sometes a la voluntad de Dios, si no abandonas las malas amistades, si no rompes con el mundo, si no abandonas el pecado y lo que está dañando tu corazón, si no congregas, si no lees la Biblia, si no buscas a Dios, no esperes un resultado diferente porque tienes rebeldía en tu corazón. Dices que amas a Dios, pero Dios no es lo primero en tu lista. Dios no es lo más importante para ti. Hay quienes se rasgan las vestiduras y dicen, no, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero luego los ves que son rebeldes, que no quieren hacer la voluntad de Dios, sino que quieren hacer lo que ellos sienten que tienen que hacer. Es decir, no es importante prepararme, no es importante instruirme, no es importante estar bien con Dios para poder servirle, sino que es más apremiante que hay alguien que se va a tirar debajo de las vías del tren. Y no importa si yo no estoy con Dios, pero por ahí puedo evitarlo. Por ahí puedo hablarle a alguien. Obviamente, aquel que tiene un conocimiento de la palabra le hablará a cualquier persona o podrá tener una charla acerca de Dios. Pero cuando tú te mueves así, dice la palabra que el apóstol Pablo dijo, no sea que yo, siendo heraldo, luego quede descalificado. No sea que yo, que aconsejaba y que hablaba la palabra de Dios, luego quede descalificado, desaprobado. Luego no pueda entrar en la bendición de Dios. Bueno, tú puedes hablar acerca de Dios, pero conocer a ese Dios. Hay personas que invitan a mucha gente a la iglesia, pero luego esas personas no pueden quedarse en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque el que lo invita no es un ejemplo. Entonces puede traer muchas personas, pero ellos mirarán tu vida, mirarán tu corazón. Hay veces que la gente dice, traje a esta persona para que venga a congregar, pero luego te escucha a ti hablar del pastor, hablar del hermano, hablar mal. ¿Qué piensas que dirá esa persona? ¿Qué pensará? ¿Se trata de traer personas nada más? Se trata de decir, aquí está, arréglese, pastor, háblele. Hay veces que cuando las personas se acercan a alguien, porque están en necesidad, porque quieren hablar, porque quieren contarle quizás cosas de su vida, no muy personales, sino algo que por ahí están viviendo, alguna dificultad, nada que no puedan oír. Pero cuando quiero sacarme ese problema, cuando quiero sacarme esa carga, le digo, bueno, sí, está bien, ahí hable con el pastor. Hable con él.
¿Pero por qué si tú puedes darle una palabra? ¿Por qué si tú puedes prestarle el oído, aunque sea, siempre y cuando sean algo que tú puedas escuchar, que no sea nocivo? Pero puedes mostrarle el interés por alguien que está llegando por primera vez, por alguien que quiere cambiar de vida. Mostrarle que tu corazón ha sido cambiado. Y no que quieres sacarte un problema de encima como aquel que dice, no, bueno, sí, ahí lo van a atender. Dios te llamó y cada uno es importante. Cada vida, cada persona, cada servicio a Dios es importante. Porque lo que yo no puedo ver en ti, Dios sí lo ve. Quizás yo no puedo ver ese diamante que en bruto, pero Dios sí lo ve. Dios sí ve en ti un hombre diferente, una mujer diferente. Entonces la palabra de Dios dice que debemos tener mayor estima por nuestro hermano. Tengo que pedirle a Dios que me permita ver con los ojos del Espíritu. Entender que aquella persona que hoy está luchando con su rebeldía, mañana será un hombre que predicará la palabra, transformado por el amor y por la gloria del Señor, que será una mujer de fe y de esperanza. ¡Aleluya! Y aleluya, santo es nuestro Dios. Bendito es Él. Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie. El problema aquí es que el arrepentimiento no era real. Es que tú puedes ser impulsado a querer hacer la obra de Dios, pero cuando eres impulsado por la carne, los resultados no serán los mismos. Hay personas que dicen, pastor, yo quiero hacer una tarea. Es como decir, pastor, yo quiero abrir un comedor. ¿Por qué? Porque esa hermana tiene un comedor. Entonces yo quiero abrirlo. Pero si lo que te impulsa a abrir un comedor son los celos, la envidia, no tendrá resultado. No te irá bien. Pero si lo que te impulsa a abrir un comedor es la necesidad de la gente, el ver a los niños que están sufriendo por el maltrato de los padres, entonces lo harás con el corazón correcto y será el Espíritu de Dios quien te guíe. Pero no puede haber bendición cuando nosotros hacemos las cosas por competencia. Dice la Escritura que hay quienes predican por competencia, quienes predican así, de esa manera. Pero cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando dejas que el Espíritu te guíe y no la carne, no la competencia, no querer hacer lo que el otro hace porque el otro lo hace. Quiero hacerlo porque tomo el ejemplo de ese varón que lo veo que tiene fe, que tiene esperanza y lo veo que avanza. Y yo quiero también aprender de ese buen ejemplo, pero lo hago con un buen corazón. Entonces es correcto. No me levanto a pelear sin que Dios me guíe. Dios es el que me guía. Dios es el que me muestra el camino por el cual debo andar. Es Dios. Yo puedo salir a la batalla y tener todas las cualidades para pelear, pero si Dios no está conmigo, es en vano. Dice la palabra que si Dios no está en la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no está en la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Dios no está, lo que el hombre hace es en vano. Si no es el Espíritu de Dios quien te guía, entonces ¿qué te guía? Estás dejando que la carne te guíe. Ellos dijeron, vamos a subir y vamos a pelear. Dios le dijo, no lo hagas. Y ellos subieron igual, obstinados, rebeldes. ¿Qué pensaban? ¿Que iban a vencer? ¿Que iban a ganar con sus fuerzas? ¿Y de qué les iba a servir? Si lo que Dios ya determinó iba a suceder. Pero Dios nos advierte. Dios envía su palabra para advertirnos, para que no caigamos en un corazón que nos confunda, para que no sigamos nuestro corazón porque es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando seguimos nuestro sentir, vamos a cometer errores. Aunque tú digas, yo siento que tengo que ir a predicar, pastor, sabe que yo me estoy parando en una esquina, allá en una plaza y estoy predicando porque la palabra de Dios dice a tiempo y fuera de tiempo. Déjame decirte que estás fuera de orden, yo no sé lo que estás haciendo. Tú puedes decir, estoy predicando, hago la voluntad de Dios. No funciona así. No es de esa manera. Por más que tú sientas que estás haciendo la voluntad de Dios, estás haciéndolo fuera de orden. Quizás estás en pecado,
Pero porque conoces tu condición, dices, voy a hacerlo por las mías. No voy a esperar a aprender, ni voy a esperar que nadie me diga que puedo hacerlo. Yo lo puedo hacer. De hecho lo hago. Estoy ahí, estoy parado y lo estoy predicando. Puedo hacerlo. Pero estás sin Dios. Lo estás haciendo en la carne. Dios no te acompaña y Dios no te respalda. Y el problema es que cuando pase algo, tú serás responsable. No habrá nadie que pueda respaldarlo. Ese es el tema de cuando alguien quiere manejarse solo. ¿Quién te respalda? ¿Quién ora por tu vida? ¿Quién vela por ti? Estás solo. Y cuando de repente pase algo, y cuando de repente Satanás se pare delante tuyo y te diga, cállate, no prediques más, cierra la boca. ¿Qué dirás? Está bien, no se enoje. No se enoje, ya me voy. Igual yo ya estaba yéndome. ¿Con qué vas a enfrentar esa pelea? En la carne no se puede. En la carne no va a haber resultados. Deja que Dios hable y guíe tu corazón. Espera el tiempo de Dios. Espera que Dios haga esa obra, que Dios te guíe. Que Dios diga cuándo. Solamente dile, Señor, enséñame, prepárame. Si tu corazón es tocado por la necesidad, prepárate para orar por los enfermos, prepárate para predicar en las plazas, en las villas, prepárate para llevar y compartir un alimento, a orar por los enfermos en los hospitales, en los cementerios. Prepara tu corazón. Si sientes esa necesidad, prepárate. Pero de ninguna manera te levantes y digas, yo voy a hacerlo, porque nadie lo hace. Acá no hay nadie que lo esté haciendo, pastor, así que yo lo voy a hacer. Si tú no estás listo, tú tampoco puedes hacerlo. Puede haber muchas personas aquí y que ninguno tenga el sentir de ir a orar por los enfermos en un hospital. Y tú lo tienes al sentir, pero no tienes la preparación. No es el tiempo. Puedes tener el sentir, el deseo, el anhelo, pero no es el tiempo. Y por muchos anhelos que tengas, debes esperar el tiempo de Dios. Debes sujetarte a la palabra de Dios. ¿Qué más quisiera yo que aquí haya 20 personas orando en diferentes hospitales, que tengamos 15 comedores, que tengamos hermanos que realicen copa de leche todas las semanas, todo el tiempo, por todas partes? ¿Qué más quisiera yo? Que avancemos, que se levanten predicadores, que se levanten pastores, evangelistas. ¿Qué más quisiera? Pero cada cosa es a su tiempo, y si yo no te enseño de la manera correcta, si permito que sigas caminando confundido pensando que esto es según el sentir del corazón, te estaré haciendo daño. Porque mirarás que el tiempo pasa y dirás, ¿por qué no puedo ver esa obra de Dios en mí? Porque tienes que prepararte. Porque Dios no pasa por alto tus errores y tus pecados a la hora de servirlo. Dios te perdona y Dios tiene misericordia y cada día el Señor las renueva. Pero para poder servirle tienes que limpiar tu corazón. Tienes que cambiar de vida. Tienes que arrepentirte. Y tienes que pedirle al Señor perdón por tus pecados y dejar que el Señor haga esa obra en ti. Cuando sea el momento, el Señor dirá, ya estás listo, ya estás preparado. Y aún cuando el Señor te diga, ya estás listo y tú sientas que no, bueno, es el momento. No importa si estás listo o no. Si Dios te llama, es el momento. Pero no es tu carne que te dice, ya estás listo. Es Dios que te dice, yo te llamo. Yo voy a darte las herramientas. Yo voy a guiarte. Yo voy a sacarte a bendición. ¿Qué es lo que te falta? No importa. Yo voy a suplir todo lo que te falte. ¿Qué te falta? Palabra, el Señor pondrá palabra. Conocimiento, el Señor lo afianzará. ¿Qué es lo que te falta? Pero prepárate. Aquello que anheles, prepárate. El límite eres tú. Yo no soy el límite. Yo no frenaré tu ministerio. Un hombre no puede frenar lo que Dios determinó. Yo no puedo frenar el llamado que Dios puso en tu corazón. Yo estoy aquí para potenciarlo, no para frenarlo. Pero cuando hay rebeldía en tu corazón, cuando hay una mala actitud, cuando no quieres aprender, cuando das muestras de desconocimiento, cuando no das fruto de arrepentimiento, cuando no puedes ser obediente en las pequeñas cosas, ¿cómo puedes esperar que algo más grande pueda venir?
El pueblo no escuchó la voz de Dios y luego lloraba y el Señor no los escuchó. Ruego a Dios para que puedas oír la voz de Dios. Esta palabra es una advertencia, un recordatorio a las futuras generaciones para que tomen el consejo y no hagan lo mismo que hicieron ellos. Cree en el momento que el Señor te hable. Hay bendiciones para tu vida. El Señor le dijo, allí hay una tierra de bendición. Vayan y conquístenla. Ese es el momento en el que debes hacerlo. Dios te llama, ve y hazlo. Porque luego dirás, no, Señor, no me sentía capacitado, sentía que no podía. Y ahora ya pasaron varios años y veo que no puedo avanzar. Estoy en el mismo lugar. No me queda la Biblia. ¿Por qué no dijiste que sí en el momento correcto? ¿Por qué no le creíste a Dios? Y ahora estás vagando en el desierto. ¿Cuántos años vagando en el desierto? Para tener otra vez la oportunidad de entrar. Pero el Señor le dijo, esa generación no va a entrar. Ellos van a perecer en el desierto. Y los que tenían miedo de que mueran, que eran sus hijos, ellos van a ingresar. Ellos van a tomar esa heredad. Ruego a Dios para que la palabra pueda tomar en tu corazón y pueda tomar el consejo y decir, Señor, no voy a actuar en la carne. Señor, si tú no me acompañas, entonces no voy a ir. Señor, si tú no estás conmigo, entonces no quiero seguir, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, guiándome. Que sea tu palabra, Señor, en mi corazón. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta hora. Aquel que quiera abrirle su corazón al Señor, pero con sinceridad. No como aquel que dice, ahora voy a levantarme, ahora sí voy a vencer. No. Arrepentimiento genuino. Palabras del corazón. No aquel que dice, voy a arrepentirme, pero está pensando qué es lo que va a hacer cuando salga de aquí. Señor, pero yo me arrepiento. Pero ya estás pensando qué vas a hacer. Entrégale tu corazón al Señor. Confía en Él. Ríndete en obediencia a Dios. Y verás cómo todo cambia. Verás cómo las bendiciones de Dios comienzan a llegar a tu vida. Verás cómo comienzas a avanzar en el camino de la fe. Deja de lado lo que tú sientes y lo que tú piensas. Porque la gente que dice, no, yo sentí que ya no tenía que estar en este lugar. Yo sentí que ya no tenía que estar en este grupo. Yo sentí que ya no tenía que hacer esta tarea. Yo sentí que ya... Son las personas que no van a avanzar porque siempre se mueven por lo que sienten. Y no es por lo que Dios te dice. Si Dios te dio un grupo, quédate allí. Hazlo crecer. Levanta líderes. Levanta hermanos de fe. Crece hasta que el Señor te diga, se terminó el grupo para ti. Tengo algo mejor. O tengo algo diferente. Pero no renuncies a lo que Dios te dio. Porque es como desechar lo que el Señor te ha entregado en su mano. Es tu campo de lentejas. Bueno, está en ti. Si sacas la espada y peleas por ese campo, ese grupo es tu campo de lentejas. Está en ti si vas a pelear por ese grupo. Pero son dos, pastor. Pero pelea por la bendición de Dios en tu vida. ¡Aleluya! Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Sea un hermanito o dos. Pelea. Y plantéate, ¿qué pasa que solamente es uno? ¿Qué pasa que nadie quiere venir? No te justifique diciendo, no, porque la gente quiere ir a la iglesia pero no tiene fe o no quiere acomodar su vida, por eso no quiere venir a predicar. No, porque hay otros que sí tienen resultados. Tengo que mirar mi vida, ¿qué está fallando? ¿Cuál es el problema? Es la fe. Deja que el Señor haga esa voluntad en ti. Deja de renunciar todo el tiempo. Esto no es un trabajo en el cual yo renuncio y busco a otro. Cuando actúo así, estoy diciendo, Señor, no me interesa esto que me diste. Lo dejo. Y luego digo, Señor, ¿me lo das otra vez? Señor, ahora sí lo quiero. No funciona así. Deja que Dios te guíe y que Dios determine el tiempo para tu corazón y para tu vida. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo que pueda cerrar sus ojos, los que están presentes aquí en esta reunión o los que están escuchando este mensaje a través de las diferentes plataformas, que puedan cerrar tus ojos donde quiera que te encuentres y repetir esta oración en voz audible que dice, Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados.
y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Santo.